Feliz día, hoy de nuevo reunidos para compartir la buena noticia, para compartir esta palabra de Dios que es y será siempre buena noticia para todos nosotros. Del libro del profeta Amós. Escuchen estas palabras que el Señor la dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso lo castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada, sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león, ¿quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo por tu gran misericordia entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: hombres de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice a sus apóstoles: hombre de poca fe? Porque Jesús iba en una barca junto con sus discípulos y nos va relatando el Evangelio que de pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca y ellos estaban ahí. Los apóstoles estaban asustados, temerosos, miedosos, mientras Jesús también estaba junto con ellos. Pero Jesús estaba dormido, estaba cansado, se quedó dormido, mientras los discípulos vivían lo que estaba pasando en ese momento. Vivía el pánico,
el terror, tenía miedo, y aquel que le daba seguridad estaba durmiendo, aquel que le daba a ellos confianza estaba dormido. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los apóstoles? Pues vieron para ellos como la única salida despertar a su maestro, despertar a Jesús. Y eso fue lo que hicieron. Lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Esa frase nos muestra el miedo que en ese momento sentían los apóstoles. En su corazón temían perder su vida, y por eso esa frase: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús se despertó y le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombre de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué iban a tener miedo si con ellos iban Jesús? Si con ellos iba Jesús, si Jesús estaba ahí con ellos, ¿por qué iban a tener miedo? Pero aunque Jesús estaba ahí con ellos, estaba la presencia de Jesús, pues ellos temieron. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dormido. Y luego nos dice el Evangelio: Jesús se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma en ese lugar. Pues hermanos, también nosotros nos puede pasar como le pasó a los apóstoles, aunque Jesús nos dice a todos nosotros, y con eso termina el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús nos dice: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Aunque Jesús nos lo dice, yo estaré siempre con ustedes, estaré siempre. Es decir, que la presencia de Jesús es omnipresente, estará en todas partes, está en todas partes y está con cada uno de nosotros. Pero también nos pasa, o nos puede pasar, como le pasó a los apóstoles. Aunque Jesús estaba ahí con ellos lo vieron, pero se dieron cuenta de que estaba dormido, lo dejaron dormir. También a nosotros nos puede pasar lo mismo. Aunque Jesús está en todas partes, aunque Jesús está con nosotros, muchos de nosotros estamos dejando dormir a Jesús. Muchos de nosotros, aunque Jesús está con nosotros, lo estamos dejando dormir. ¿Por qué? Porque no lo estamos tomando en cuenta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no lo estamos buscando. ¿Por qué? Porque no estamos orando. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a misa el domingo. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en tantas cosas que se nos está olvidando Jesús, se nos está olvidando la eternidad. Pues bien, muchos de nosotros estamos dejando dormir a Jesús en nuestra vida, aunque Él está en todas partes, Él está presente en todas partes, pero muchos de nosotros lo estamos dejando dormir. Y cuando lo dejamos dormir, nos puede pasar lo que pasó a los apóstoles. Nos dice que de repente se levantó una tempestad en el mar, y también de repente en nuestra vida se puede levantar una tempestad, problemas, dificultades, angustias, miedos, temores, etcétera, etcétera, y no vamos a ver como los apóstoles, no vamos a ver con nuestra vida lleno de miedo, de pánico, sin saber qué vamos a hacer. Muchos tienen que buscar hasta ayuda psicológica porque tiene temores, tiene pánico en su vida. Aunque Jesús está ahí con él o con ella, pues dejaron dormir a Jesús. Y cuando dejamos dormir a Jesús, esa es la consecuencia. No vamos a tener confianza en nosotros mismos, vamos a ser personas temerosas. Y eso es producto ¿de qué? Porque somos personas de poca fe. Porque somos personas de poca fe, porque no confiamos y no tenemos la seguridad de que Jesús está conmigo, de que Jesús camina conmigo, de que Jesús está dentro de mi vida. Cuando nosotros no tenemos pecado mortal, somos templo del Espíritu Santo. Pues bien, eso es lo que nos pasa cuando nosotros nos olvidamos de Jesús. Y por eso Jesús le dijo a ellos: hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús y se olvidaron de Jesús, y por eso tuvieron miedo y pensaron que Jesús, el que estaba ahí, pues no iba a hacer nada, estaba dormido. Pero solamente la presencia de Jesús
es poderosa, pero temieron, y nos debemos preguntar hasta el día de hoy, ¿tengo despierto a Jesús o lo estoy dejando dormir en mi vida? Ya le enumeré las razones. ¿Cómo vamos nosotros dejando dormir a Jesús? En otra palabra, no lo tomamos en cuenta en nuestra vida, y cuando eso pasa, pues tenga la seguridad que cuando vengan las tempestades vamos a sentir el pánico de los apóstoles en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero si tenemos a Jesús en nuestra vida, cuando vengan las tempestades, las dificultades, pues vamos a salir siempre adelante, siempre airoso, porque vamos a decir como San Pablo: yo sé en quién he puesto mi confianza, y aquel en quien he puesto mi confianza no me va a dejar, no me va a abandonar, porque Jesús nos dijo: yo estaré siempre con ustedes. Y ese siempre es para toda la vida, mientras estemos pisando acá la faz de la tierra, y luego en la eternidad pues estar con Él y verlo cara a cara tal cual es. Pues hermanos, preguntémonos hasta hoy día: ¿he dejado dormir a Jesús? ¿Tengo a Jesús dormido? Si así estamos, lo tenemos que despertar. Y si lo tenemos despierto, así lo tenemos que tener siempre, despierto y vivo en nuestro corazón y en nuestra vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.